De Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves 26 de octubre del año 2017. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir, que analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, un día después de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de disolver la Constituyente Comunal. Bueno, la instancia creada por el gobierno sin consultar al poder originario ordenó realizar elecciones municipales en el mes de diciembre en nuestro país. El exgobernador del PSUV, Francisco Ameliash, fue el responsable de proponer la aprobación del decreto convocando a los comicios para renovar las alcaldías en Venezuela. El Ejecutivo toma la iniciativa en momentos en que la oposición, la Mesa de la Unidad, enfrenta la peor crisis desde su creación. El Partido Voluntad Popular, recordamos, ya adelantó que no va a participar en elecciones municipales si no existen garantías. Lo vamos a comentar, como es natural, durante la tarde de hoy. Además, el Consejo Legislativo del Zulia, con periodo vencido, declaró falta absoluta en la gobernación del Estado tras la negativa de Juan Pablo Guanipa, electo por la mayoría de los zulianos, de juramentarse y subordinarse ante la Constituyente Comunal, electa al margen de la Constitución, insistimos, sin consultar al poder originario. El dirigente de Primera Justicia denunció golpe de Estado en el Zulia. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Por cierto, en el último expediente de Conatel contra RCR, citan a uno de nuestros invitados, en palabras más, palabras menos, el doctor Juan Carlos Apitz, hablando de la falta de legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, porque no se preguntó al pueblo, como establece el artículo 347. La verdad, la Constitución es subversiva, lo hemos dicho a título personal. Para el actual gobierno todo parece indicar incluso ilegal. Lo comentaremos a la luz de la decisión, por cierto, del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio designado por el Parlamento venezolano. 3 datos a esta hora. El canciller de Perú, Ricardo Luna, aseguró que en la reunión del Grupo de Lima debe crear una situación propicia para que el régimen en Venezuela no solo mejore de buena fe la resolución, negocie de buena fe la resolución de la crisis, sino también una salida del poder. En materia económica, los precios de bonos de Venezuela y de estatal PDVSA se hundían temprano ante la preocupación por la falta de liquidez y los obstáculos regulatorios que podrían impedir el importante pago de deuda que vence este viernes, es decir, mañana. Y además fue arrestado en Madrid el ex viceministro Nervis Villalobos. Ustedes recordarán a este funcionario, fue arrestado este jueves por presuntamente participar en una gran red de corrupción que involucra a la petrolera del gobierno venezolano PDVSA. Esto lo dijo un funcionario de la Policía Española. La Guardia Civil dijo a la agencia Associated Press que una unidad policial especializada en lavado de dinero arrestó a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica en Madrid, acatando una orden de arresto de la Fiscalía del Gobierno de los Estados Unidos. Todo parece indicar que la presión internacional se va a acrecentar. Esto es Conexión 750. ¿Comenzamos? ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado la tarde de hoy. Se trata del magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Gabriel Calleja. Gracias por atendernos desde los Estados Unidos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa y por querer compartir algunas ideas y comentarios sobre el trabajo que venimos haciendo los magistrados del Tribunal Supremo Legítimo fuera de Venezuela. Magistrado Calleja, mucho interés de conocer los detalles de esta decisión
que ha trascendido y que cuenta con el respaldo al menos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que invitaba a la comunidad internacional a plegarse a el Tribunal Supremo de Justicia, que él ha calificado de legítimo en nuestro país. Ustedes ayer, la Sala Constitucional de la cual usted forma parte, decidieron en la práctica disolver la Asamblea Constituyente de facto, que ha pretendido funcionar sin la decisión expresa del pueblo de convocarla como lo exige el artículo 347 de nuestra Constitución. Iniciar conversación a partir de esta sentencia, de esta decisión. ¿Lo escuchamos? Sí, el día de ayer la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la nulidad por inconstitucionalidad de los decretos que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, así como también a las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que sentaron las bases para que se diera comienzo a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente que desde el principio comenzó incumpliendo las normas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como sabemos, desde el momento en que el presidente se arrogó la convocatoria indebidamente, inconstitucionalmente, porque le correspondía al pueblo de Venezuela, en quien reposa el poder originario constituyente, el presidente se atribuye la facultad de convocar. Desde ese mismo momento se le desconoce al pueblo ese poder originario, comienzan la serie de irregularidades y de violaciones a la normativa constitucional. Nosotros, además de declarar la nulidad de esos decretos, declaramos también la nulidad de todos los actos que esta Asamblea Nacional Constituyente ha venido ejecutando, y especialmente declaramos disuelta la Asamblea Nacional Constituyente en virtud de que de su origen y hasta este momento todas sus actuaciones son contrarias a la Constitución y las leyes. Por otra parte, en esta sentencia nosotros expresamente indicamos que no se está cumpliendo con el objeto o con las finalidades previstas para una Asamblea Nacional Constituyente, que lo son, como dice la Constitución, redactar una nueva Constitución, establecer o dictar un nuevo ordenamiento jurídico, desde luego derivado de los cambios que se den en la Constitución, y por último, en función de ello, reformar el Estado. Esta Asamblea Nacional Constituyente se ha encargado no de cumplir con los fines previstos en la Constitución, sino con despojar, desconocer, perseguir funcionarios públicos, imponer personas, candidatos que no tienen la legitimidad para poder ejercer sus funciones públicas, dictar leyes en contra de la Constitución y las leyes, separándose por completo de los fines y los objetos previstos en la Constitución. Asimismo, nosotros en esta sentencia expresamente indicamos que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene poderes plenipotenciarios. Se ha hecho creer, de manera falsa y equivocada, que la Asamblea Nacional Constituyente actúa sin límites, cuando no es así, porque la Asamblea Nacional Constituyente, como tal, en un país donde se cumpla la Constitución y las leyes, debe tener como objetivo primero respetar los poderes constituidos, cosa que no ha hecho esta Asamblea Nacional Constituyente. Los poderes constituidos y aquellos poderes y aquellos funcionarios electos de votación popular, desde luego no pueden ser desconocidos ni pueden ser además retirados de sus funciones por esa falsa creencia de que el poder es plenipotenciario. En la Constitución existen cortapisas, existen cortavientos, existen limitaciones a ese ejercicio de la Asamblea Nacional Constituyente y que están en los valores fundamentales establecidos en la Constitución. Por ejemplo... Ahora, magistrado Calleja, perdón que lo interrumpa, entre otras cosas, ha llamado profundamente la atención el punto tercero, la dispositiva tercera de la decisión, donde ustedes declaran la inmediata activación de la resistencia pacífica del pueblo venezolano, habida cuenta que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución, tal como lo ordena el artículo 333 constitucional. Más adelante también
hablan del artículo 350 de la Carta Magna. Yo quería referirme justamente a este tema. Ustedes llaman a todos los sectores justamente a acatar la decisión y a restablecer el orden constitucional en nuestro país. ¿Qué alcance tiene este llamado, además que figura en la sentencia que se publicó el día de ayer? Sí, nosotros buscamos exaltar la primacía del artículo 350 del texto constitucional. Si nosotros observamos los valores que están contenidos en ese artículo 350, vemos cómo la tradición republicana, de donde se derivan muchos valores esenciales de la libertad y la democracia, en Venezuela no se están cumpliendo o se violan frecuentemente. ¿Qué es la república? La república fundamentalmente es la división de poderes, y es lo que en Venezuela existe. Donde hay división de poderes, donde hay respeto a cada uno de los poderes debidamente constituidos, y no existe esta mezclancia o esta injerencia entre poderes, como ocurre normalmente en Venezuela, y que se ha visto además agravado por la Asamblea Nacional Constituyente, nos encontramos que se rompen con otros principios como tiene que ver con la igualdad, con la libertad, con el derecho, con el respeto a los derechos humanos, el respeto a los tratados internacionales, y estos principios son los que están recogidos en la Constitución de la República de Venezuela, y en especial en ese artículo 350. Nosotros exaltamos el artículo 350 porque no se puede perder de vista que sobre cualquier actuación de cualquier gobierno y de cualquier poder público están derechos fundamentales y principios fundamentales en la Constitución que no se pueden desconocer. Por ejemplo, el principio de la progresividad de los derechos. La progresividad de los derechos es un principio, es un valor que se tiene que respetar. Cuando, por ejemplo, se habla de una Asamblea Nacional Constituyente, pretende incrementar las penas previstas en el Código Procesal Penal de 30 a 50 años, como por ejemplo el delito que se le ha ocurrido imputar a todo aquel que se le adverta, como el delito de traición a la patria, llevándolo a penas de 50 o 60 años inimaginables. ¿Cómo queda el principio de la progresividad de los derechos? Entonces, nosotros lo que pedimos es, y lo que buscamos es exaltar el artículo 350 y anunciarle al pueblo de Venezuela que esa resistencia pacífica, esa resistencia sin violencia, esa resistencia ciudadana se tiene que mantener activada, porque el venezolano como tal tiene que serle fiel a la Constitución y a los valores y principios de la vida republicana, que son los que están recogidos en la Constitución, y no los valores y principios de una Asamblea Nacional Constituyente que desconoce esos principios fundamentales y con la excusa del poder plenipotenciario piensa que puede actuar sin ningún límite en detrimento de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y de los derechos previstos en los tratados internacionales. Ahora, doctor Calleja, esta sentencia tiene especial importancia un día como hoy. La Constituyente Comunal ha decidido convocar a elecciones municipales para diciembre, pero además está evaluando si, llamar a nuevos comicios en el estado Zulia, simplemente porque el gobernador electo, en medio del proceso probablemente más turbio y viciado de la historia, Juan Pablo Guanipa, se negó a juramentarse y a subordinarse ante esta instancia electa sin consultar al poder originario. Yo quisiera su comentario, si es posible, en torno a este tema, el alcance de lo que está ocurriendo en nuestro país, que contrasta abiertamente con lo que figura en la sentencia que ustedes publicaron ayer. ¿Lo escuchamos? Fíjense, la sentencia establece la nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional Constituyente, y esto implica los actos anteriores a la instalación de la Asamblea, como dije, como fue la iniciativa, la convocatoria, así como también los actos que durante la instalación de la Asamblea Constituyente y aquellos que después, por cualquier autoridad municipal, cualquier autoridad nacional o estatal, vayan contra precisamente de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Todos aquellos actos que se ejecuten poniendo como premisa fundamental aquella falsa creencia de que todo está subordinado a esta Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, que comete un fraude a la Constitución, nosotros lo declaramos absolutamente nulo, es decir, inválido, de manera tal que la propia sentencia es un título y un instrumento capaz de transmitirle a todos los venezolanos, a los civiles, a los militares, a los funcionarios públicos, a las amas de casa, a los estudiantes, que cualquier acto que se pretenda imponer, que se pretenda dictar o que se pretenda establecer con fundamento en esa mal llamada subordinación a la Asamblea Nacional Constituyente,
son absolutamente nulos. Y esto aplica para todos los lados, aplica para todos aquellos que incluyan o que se subordinen a ese poder plenipotenciario de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, doctor Gabriel Calleja, magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, designado por la Asamblea Nacional, ofreciendo detalles acerca de esta decisión de la Sala Constitucional que ordena la disolución de la constituyente comunal, entre otras cosas por no consultar al pueblo venezolano para su instalación, como establece nuestra Carta Magna vigente en el artículo 347. Tenemos que hacer una pausa por la publicidad a propósito de la reacción internacional en torno a lo que fue la sentencia de ayer. Lo comentamos con ustedes. El secretario general de la OEA expresó su respaldo, de hecho hizo un llamado a la comunidad internacional y a Venezuela a respetar y apoyar esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia legítimo sobre la nulidad de la constituyente comunal. También el día de hoy el funcionario, felicitaba a la oposición venezolana, al pueblo de Venezuela, a los presos políticos, a la Asamblea, por el reconocimiento que sirve para redoblar los esfuerzos, y tiene que ver con el premio Sájarov, otorgado justamente a la Asamblea y a la oposición en nuestro país, celebrado por la Unión Europea, por todos los funcionarios de la Unión Europea, incluyendo el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense, viva mejor por menos. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Lamentablemente, nuestro país otra vez es noticia por actos de corrupción, por investigaciones abiertas más allá de nuestras fronteras. Insistimos, arrestaron a Nervis Villalobos, ex viceministro venezolano. Esto ocurrió en Madrid, lo destaca la agencia Associated Press. Destaca que el viceministro de Venezuela fue arrestado el jueves por presuntamente participar en una gran red de corrupción que involucra a la petrolera del gobierno venezolano PDVSA.
La Guardia Civil dijo a la agencia de noticias que una unidad policial especializada en lavado de dinero arrestó a Nervis Villalobos, el ex viceministro de Energía Eléctrica en Madrid, acatando una orden de arresto de la Fiscalía del Gobierno de los Estados Unidos. El funcionario español dijo que también fue detenido Luis Carlos de León, ex funcionario de la empresa eléctrica venezolana, junto con un ex ejecutivo de la unidad de compras de PDVSA. El funcionario español no estaba autorizado para ser identificado y habló bajo condición de anonimato. Villalobos sería el primer ex alto funcionario que es detenido como parte de una amplia investigación estadounidense sobre corrupción en PDVSA. Y la industria en nuestro país es noticia no solo por este caso que nos ubica en España, también por lo que está ocurriendo con los bonos de Venezuela y del estatal. Decía la agencia de noticias Reuters un poco más temprano que se hundían ante la preocupación por los pagos que vencen este viernes. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a Francisco Faraco, economista. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, para ti, para todo el equipo y para toda la audiencia. Bueno, pues mucho interés de conocer su opinión acerca de estos dos temas, lo que está ocurriendo con los bonos de PDVSA, la preocupación en los mercados internacionales sobre la liquidez o la posibilidad de cancelar estos compromisos que vencen mañana y el impacto que tiene este escándalo de corrupción, bueno, que afecta a la industria, a la principal industria de nuestro país. ¿Lo escuchamos? Bueno, la principal industria de nuestro país y la principal fuente de corrupción en estos años que llevamos corridos de chavismo. En este pago también hay corrupción, o sea, el volumen de transacciones en los bonos estos que se vencen en los próximos días, que están pagando los intereses y van a pagar el principal, era más o menos 300 millones de dólares a la semana. En los últimos días subió a 700 millones. Y los bonos, porque los bonos estaban en 80, un poco por debajo, y subieron a 90, un poco más de 90. Es decir, ahí se embolsillaron 70 millones de dólares. Los vivos que están esos que llaman vivos porque están en la pomada. Es decir, eso se llama en el lenguaje abogadil gringo se llama insider trading information. En el lenguaje nuestro pues simplemente corrupción, pues saben que PDVSA va a pagar, saben que los reales están en un banco en Singapur, saben que no están en el taburete que habíamos contratado en Delaware, sino que están en Singapur, que ya Singapur va a comenzar a disparar los pagos a los distintos agentes de pago y que este Rubicón lo vamos a pasar. Entonces, eso lo saben quienes están dentro del negocio, los que están dentro de PDVSA, dentro de que son autoridades en Venezuela. Son autoridades y son ladrones además, pues. Para entenderlo, el manejo de información privilegiada. El manejo de información privilegiada. Entonces, información privilegiada más que privilegiada, información casi que secreta. Bueno, yo estar en la movida, pues eso me permite a mí apostar sobre seguro, pues. Pero bueno, ahí se robaron 70 millones de dólares hasta ahora, sin que nos diéramos cuenta, bueno, sin que nadie diga ni pío. Entonces, bueno, y ahora, bueno, sí se van a pagar los bonos, lo que le va a pagar el capitán como los intereses, a costillas de unas navidades horribles para los venezolanos, porque no se ha importado nada en los últimos 2 meses, y bueno, lo que viene es bueno, horrible. Entonces, eso, las felices navidades de Maduro son felices para los que se robaron esos reales, y son felices para los que tenían esos bonos, para los acreedores, pues, pero para los venezolanos van a ser sumamente infelices, porque para poder pagar hubo que someter a una dieta horrible al país de importaciones de alimentos y de medicamentos. Ahora, yo tengo que preguntarle acerca de este tema. Me da la impresión que, según nuestro invitado, los temores que se reflejan en los mercados son infundados con relación a la posibilidad de pagar estos compromisos el próximo viernes. Y se lo pregunto porque ayer leíamos una nota según la cual Bank of America aseguraba que Venezuela tiene 5 pagos atrasados de su deuda externa por 350 millones de dólares. Y bueno, a raíz de esta información, bueno, la preocupación en torno a lo que tiene que ocurrir mañana. Quisiera también su comentario en torno a este tema. Sí, cuando mira, sí, efectivamente hay unos pagos atrasados de intereses, pero los pagos de intereses tienen 30 días de gracia, no así los pagos de capital. Entonces, el que tengamos un atraso en el pago de intereses no dispara ninguna medida
de retorsión, que tuviésemos un atraso en el pago de capital, sí sería grave, pero no es el caso. Entonces yo creo que también hay que tener un poco de precaución pues a la hora de leer las informaciones de algunos bancos interesados que tienen cartera y quieren salir de ella, qué sé yo. Mira, realmente en ese mundo de las altas finanzas, del mundo de la banca, no hay que creerle mucho a los bancos ni a los banqueros. Hay que ver los números y ver lo que está ocurriendo más bien en la transacción. O sea, ¿se está moviendo el papel o no se está moviendo? ¿Se está moviendo al alza o se está moviendo a la baja? Porque es lo que te dice lo que en realidad se está haciendo. Y lo que en realidad se está haciendo es eso, pues, moviendo al alza el papel. ¿Qué podría pasar si no cumplimos? Le pregunto a Francisco Faraco. Mira, aunque usted da por hecho que sí, que el gobierno tiene el dinero. Mira, si no cumplimos vamos a un default que nos lleva a un desastre con todos los acreedores, porque es verdad que PDVSA no es un default que nos lleve a un default cruzado de todas las deudas, pero siendo PDVSA la principal fuente de pago que tiene Venezuela, pues un default de PDVSA es un default para los acreedores, es un default de toda Venezuela. Y entonces, bueno, ahí se plantean todos los grandes problemas que todo incumplimiento de las obligaciones lleva consigo. O sea, se trancan todos los créditos, se tranca todo, comienzan los embargos, en fin, esto es un desastre. Bueno, un desastre que sería consecuencia del desastre de estos 18 años de chavismo. Ahora le pregunto a Francisco Faraco, esto que está ocurriendo con las investigaciones que adelanta la Fiscalía en Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela, ¿tiene algún impacto o no? Para entender lo que está ocurriendo en materia de bonos, son cosas totalmente diferentes. No tiene ningún impacto en materia de bonos, eso tiene impacto en el ventarrón que deben tener en la ropa los que están metidos en esa vagabundería. Eso deben tener un ventarrón entre los pantalones, porque esto no es igual que te cite un juez de parroquia aquí en Venezuela a que te cite la Fiscalía de los Estados Unidos. Ahí le están viendo el hueso a esas investigaciones. Y este tipo Villalobos era un hombre muy bien ubicado en el otorgamiento de contratos y de órdenes de compra y todas esas cosas. Ahí tiene que haber más de una persona involucrada, ¿no? Muchas personas involucradas que no son trabajadores de PDVSA, que son contratistas de PDVSA. Bien. O que eran contratistas de PDVSA. Sí, María ¿Sí? ¿Algo más? No, mira, lo que quiero es que el país sepa que el target del gobierno es pasar a como del lugar el 18, porque ya a partir del 19 los pagos se hacen más suaves y los pueden aumentar. El problema lo tenemos ahora y en el 18, pero avanzado el 18. Entonces estos pagos son cruciales por eso. Para poder llegar al 18. Para poder llegar al 18 y después del 18, entonces pasarlo y el 19 ya estamos con una exigencia sobre el flujo de caja efectivo de PDVSA mucho menores. Gracias, Francisco Faraco, por atendernos, acompañarnos en estos minutos de economista, expresando opinión acerca de estas informaciones. Venezuela es noticia más allá de nuestras fronteras, no solo por esta investigación de corrupción que adelanta el gobierno norteamericano, concretamente la Fiscalía, y que ha provocado el arresto, la detención de Nervis Villalobos, quien se encontraba en Madrid al momento de ser detenido, y otros funcionarios, entendemos, ex ejecutivos de la unidad de compras de PDVSA. También insistimos por una amplia investigación estadounidense sobre la corrupción en la principal industria venezolana. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento algunos mensajes que nos llegan a través del Twitter. Nos dice Elizabeth Mago, como que hay un Dios arriba, como Villalobos, que harán presos todos los corruptos que acabaron con nuestro noble país. No escaparán. Bueno, sus opiniones. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud, y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Son las 5:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frutas frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en Las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la Fundación Empresas Polar y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Premiar la actividad científica es una tarea difícil y a la vez importante para estimular su desarrollo. Desde 1983, cada 2 años, la Fundación Empresas Polar otorga el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury a 5 científicos venezolanos en las áreas de biología, física, matemática y química y sus respectivas interdisciplinas, con base en el talento, la creatividad y la productividad. La adjudicación de los premios queda en manos de un jurado compuesto por 7 científicos venezolanos, designados por la Fundación para cada premiación. Este premio se ha venido posicionando para muchos como el máximo galardón que puede recibir un científico en Venezuela. En el año 2017, el premio Fundación Empresas Polar Lorenzo Mendoza Fleury fue otorgado a 5 científicos venezolanos excepcionales: Rafael Almeida, quien se ha dedicado a estudiar la naturaleza del enlace químico y de la reactividad química; Gloria Buendía, por sus contribuciones a la física de la materia condensada; Yamile Quintana, por sus investigaciones en matemática y en particular por el desarrollo de material didáctico para la enseñanza de la tan difícil disciplina; Pedro Rada, por sus hallazgos sobre la adicción al azúcar y por sus estudios sobre la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y el Parkinson; y Wilmer Tesara, cuyos trabajos han contribuido a entender cómo algunas plantas regulan la fotosíntesis. Con esta edición, son 90 los venezolanos que han recibido a lo largo de 35 años este reconocimiento de gran valor para el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en pro del bienestar de la colectividad. Es menester reconocer el interés y compromiso de la Fundación Empresas Polar por valorar la actividad científica en el país. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en su centenario, presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión
750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, un día después de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de disolver la Constituyente Comunal y declarar la nulidad de sus actos. Bueno, esta instancia creada por el gobierno sin consultar al poder originario ordenó realizar elecciones municipales en el mes de diciembre. Esta petición o propuesta la hizo el exgobernador del PSUV, Francisco Ameliash. Él fue responsable de proponer la aprobación del decreto convocando comicios para renovar las alcaldías en nuestro país. Deseamos un poco más temprano que el Ejecutivo tome la iniciativa, tomando en cuenta lo que está ocurriendo, la crisis en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. El Partido Voluntad Popular ya adelantó que no participaría en elecciones municipales si no existían garantías. A esto hay que sumar lo ocurrido con el Consejo Legislativo del Estado Zulia, con periodo vencido, por cierto. Hoy declaró falta absoluta en la gobernación del Estado tras la negativa de Juan Pablo Guanita. Esto no figura en ninguna ley, mucho menos en la Constitución, electo por la mayoría de los zulianos, de juramentarse y subordinarse ante la constituyente comunal. De hecho, están planteando incluso convocar a nuevos comicios. Para conversar acerca de estos temas y, los escenarios por venir, saludamos en línea telefónica a nuestro siguiente invitado. Se trata de Eliseo Fermín, él es diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. A tu orden. Pues mucho interés de conocer una reacción de su parte en torno a lo que ha ocurrido. Juan Pablo Guanipa escribió en su cuenta en Twitter que se trata de un golpe de Estado en su contra porque vulnera la voluntad popular expresada hace algunos días, el 15 de octubre, en esa entidad. ¿Qué puede comentarnos? ¿Lo escuchamos? Sí, mira, en principio quiero decirte que la convocatoria por parte del Consejo Legislativo es irrita, puesto que la sesión se dio fuera del horario que está establecido. Es una sesión ordinaria que corresponde a los días martes y jueves a las 10 de la mañana. Pues a las 10 de la mañana ya había concluido la sesión. Antes había llamado el secretario del Consejo Legislativo a pedir que la sesión se realizara a las 9:30 de la mañana, cuestión que está fuera del reglamento interno y de debate. La sesión, para a tal efecto, aprobando los créditos adicionales y leyendo la cuenta, duró menos de 10 minutos. Según quienes estuvieron allí presentes. Y pero además de eso, no estaba en el orden del día el punto de la declaratoria de vacante absoluta por parte del Consejo Legislativo. Total, de todo lo que te estoy contando, la actividad del día de hoy por parte de los diputados oficialistas del Consejo Legislativo es algo hecho entre gallos y medianoche, sin la presencia de ningún medio de comunicación ni del público, pero además con el Parlamento regional totalmente militarizado en sus alrededores. O sea, los medios de comunicación nos tienen que estar preguntando a nosotros qué sucedió allí, que no estuvimos, puesto que la convocatoria se hizo fuera del horario, preguntándonos a nosotros qué había sucedido, cuando en un punto de esta naturaleza, por supuesto que tiene que conocerse según el reglamento con 24 horas de antelación, y por supuesto que allí iban a estar los medios de comunicación, que en nuestra región son bastante los medios que existen. En segundo lugar, te quiero decir que es muy triste que en un estado que se define como federal, los gobernadores, que son expresión del mismo, tengan que juramentarse en la capital de la República. Eso contradice totalmente la definición de Estado federal. La expresión del Estado federal de nuestra Constitución es precisamente la elección de gobernadores y su parlamento. Entonces es como una afrenta decir que nuestro Estado es federal y los gobernadores de estados tienen que concurrir a Caracas para juramentarse. En segundo lugar, te tengo que decir que siendo este un Estado federal y siendo los electores del Zulia quienes eligen al gobernador, no hay ninguna instancia que esté por encima del pueblo, que es quien lo elige, y no se necesita la venia de ninguna asamblea constituyente para lo que es un designio del pueblo del Zulia en su competencia privativa, que es la designación del gobernador.
Por lo tanto, nada tiene que hacer la Asamblea Nacional Constituyente en darle la buena pro a un gobernador o no. Sobre todo porque nosotros nos incorporamos a la federación, me refiero al caso de la provincia de Maracaibo, mediante un referéndum hecho en el año de 1821, en el cual decidimos que si nos sumábamos a la provincia, al virreinato, a Colombia, o nos sumamos a Venezuela. Entonces nosotros nos sumamos a Venezuela voluntariamente luego de una consulta que se hizo en aquel entonces a la población. Esos derechos los mantenemos nosotros como zulianos. Nosotros tenemos los derechos federales intactos porque ninguna otra parte del país puede decidir por nosotros. Pero yendo al caso concreto de lo que está planteándose en este momento, Guanipa fue electo por el pueblo del Zulia. Nosotros, los diputados, tenemos el periodo vencido porque fuimos electos por 4 años y ese periodo se venció en diciembre del año pasado. Lo que se dice continuamente por parte de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y del PSUV de que estas elecciones fueron convocadas por la Asamblea Constituyente, eso no es verdad. Estas elecciones se convocaron para diciembre por el Consejo Nacional Electoral y luego la Asamblea Constituyente le pidió al Consejo Electoral que hiciera las elecciones en octubre, y quien fija la fecha es en un acto administrativo el día 11 de septiembre es el Consejo Nacional Electoral y el cronograma se publica el día 12 de septiembre por parte del Consejo Nacional Electoral, y quien le da la proclamación no es la Asamblea Constituyente, porque si esto estuviera bajo la égida de la Asamblea Constituyente, quien debió haber proclamado a los gobernadores debió ser la Asamblea Constituyente, no, lo proclama el Consejo Nacional Electoral. Ahora, un gobernador inscrito, electo y proclamado, posteriormente a su elección, hay una comunicación del fecha 18 de octubre de la Asamblea Constituyente prohibiéndole a los consejos legislativos de que pudieran juramentar a los gobernadores. Nosotros el día 16 consignamos la comunicación ya proclamado Guanipa ante el Consejo Legislativo para que el mismo, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, la Ley de Remoción de Gobernadores en el artículo 12, nombramiento y remoción de gobernadores, el artículo 73 de la Constitución del Estado Zulia, que establece que se juramenta en el Consejo Legislativo, y el artículo 15 del Reglamento Interior y de Debates, nosotros solicitamos que se juramentara a Juan Pablo Guanipa como gobernador. La respuesta fue que no, porque estaban esperando instrucciones nacionales de la Asamblea Nacional Constituyente que les prohibía hacerlo. Le dijimos que dónde estaba eso escrito y nunca lo presentaron. No. Ahora, diputado, perdón que lo interrumpa. Por cierto, abrimos nuestros teléfonos 482-9750 para su participación. Nos interesa mucho lo que tienen que decir los oyentes acerca de lo que está ocurriendo en el estado Zulia, además los escenarios por venir. Varios elementos que usted somete a consideración o análisis. En principio, la Constitución que está vigente, que no ha sido derogada, es absolutamente clara. El gobernador será elegido por un periodo de 4 años por la mayoría de las personas que votan, es decir, en este caso los zulianos, no por una constituyente comunal que fue electa al margen de lo que establece nuestra Carta Magna sin consultar al poder originario. Eso en primer lugar. Y por otra parte, bueno, ciertamente los diputados del Consejo Legislativo del PSUV, como usted, tienen el periodo vencido, es decir, ¿en qué parte dice que si los mandatarios regionales no se subordinan ante una instancia como esta que ha creado el gobierno, bueno, se puede declarar la vacante absoluta? Yo quisiera su comentario en torno a estos dos temas y además conocer cuál es la estrategia de la Alternativa Democrática frente a esta situación, tomando en cuenta que hoy se anuncia que plantean, bueno, convocar elecciones municipales en los mismos términos seguramente para el mes de diciembre. Lo escuchamos. Bueno, fíjate lo siguiente, la Constitución del Estado Zulia en su artículo 75 establece las causales de la vacante absoluta, por eso las declara el Consejo Legislativo, porque además en la Constitución le dan esa prerrogativa a los consejos legislativos de los estados por ser esto un estado federal. Las causales son muerte, renuncia, interdicción judicial,
enfermedad, y ninguna de esas causales corresponden a lo que ellos mencionan que hizo Juan Pablo Guanipa. En ninguna parte dice que él no se haya juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además aplican el artículo 75, mal aplicado, pero se brinca en el artículo 73 que dice que tiene que ser juramentado por el Consejo Legislativo. Pero además, como acto administrativo está mal hecho, porque ellos declaran la vacante absoluta del gobernador, pero ellos no juramentaron al gobernador. Ese acto administrativo, desde el punto de vista legal, está mal hecho porque él es gobernador electo, mas no juramentado, y no juramentado porque él no quiso. Yo lo acompañé hace 2 días a tratar de ir al Consejo Legislativo y al gobernador electo. La Fuerza Armada Nacional nos cayó a perdigonazos y a bomba lacrimógena. Ayer intentó hacer lo propio ante un tribunal, que es lo que establece el artículo 73, si no te juramenta el Consejo Legislativo, concurrir ante el tribunal, en el tribunal no fue recibido. Hizo una rueda de prensa el día de ayer para exigir que el Consejo Legislativo lo proclamara como gobernador, y la respuesta es destituirlo, porque no saben perder. Lamentablemente esta es la situación. Ahora, fíjate que es una trampa urdida por el gobierno, porque ellos plantearon la elección de gobernadores más no la de los consejos legislativos, porque si se hubiese designado los consejos legislativos, por supuesto que ya relegitimados e instalados, nosotros íbamos a juramentar al gobernador. Hicieron de dejar por fuera los parlamentos regionales de tal. Perdimos comunicación con el diputado del Consejo Legislativo del Zulia, Eliseo Fermín. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Regreso, le doy la palabra a los oyentes a ver si restablecemos este contacto. Nos interesa mucho conocer cuál es la estrategia de la Alternativa Democrática frente a lo que está ocurriendo en el Zulia, y sobre todo de cara a unas eventuales elecciones municipales. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con el diputado del Consejo Legislativo por el Estado Zulia, Liceo Fermín, dirigente de Un Nuevo Tiempo. Ustedes se comunican a través del 482-9750. Alejandro González nos llama desde Catia. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, mi opinión es la siguiente. Habría que preguntarle al señor Ramos Alud o investigarlo a ver en cuál de los testaferros le depositaron los dólares, como hacen todos los políticos, que son unos cochinos y se venden. Bueno, entiendo yo su indignación, pero no compartimos su opinión. Es decir, evidentemente es criticable la posición de algunos políticos y aquellos que incurren sobre todo en actos de corrupción, pero caramba, no es el tema que discutimos ahora mismo. Sí le doy la palabra a nuestro invitado para contestar. A través del Twitter, una oyente nos pregunta sobre el futuro de la gobernación y ella dice que no comprende la explicación, diputado. Carmen Castro dice: la decisión de Consejo Legislativo es ilegal porque fue hecha fuera de horario o porque es ilegal e inconstitucional. Ella dice que no entiende la explicación. ¿Qué le responde? Y además insistir cuál es la estrategia de la Alternativa Democrática frente a esta situación, tomando en cuenta que se pretende celebrar elecciones municipales prácticamente en las mismas condiciones en el mes de diciembre. ¿Lo escuchamos? Bueno, hay dos situaciones de ilegalidad. La primera, la sesión es ilegal porque está hecha fuera de horario, la sesión como sesión, y porque eso no estaba en el punto. Y por supuesto que si a mí me convocan a una reunión y yo soy parte de un organismo, tiene que ser hecho dentro del horario, no en un horario en el que ellos se les ocurrió, la adelantaron. Pero además la decisión es ilegal también, la decisión es ilegal puesto que no está contemplado en el articulado de la ley, no es una causal, no está dentro de las causales que establece expresamente la Constitución del Estado Zulia para declarar la vacante absoluta. Máximo cuando Juan Pablo Guanipa, el día 16, le hizo llegar por intermedio de mi persona a Magdelio Balbuena, presidente del Consejo Legislativo, en ese momento, la comunicación pidiéndole que se aplicara la Constitución de la República, el artículo 12 de la Ley de Remoción y Designación de Gobernadores. También el artículo 73 de la Constitución del Estado Zulia, que establece que el gobernador es juramentado en el Parlamento Regional, y el artículo 15 de nuestro reglamento interno y de debate, que establece eso mismo. Ellos se negaron por una norma sobrevenida que expusieron con fecha 18, posterior a la elección y posterior a la proclamación. Por eso la sesión es ilegal, por ser hecha fuera de horario, y el tema que se trató en la sesión, la decisión es ilegal porque contraviene la Constitución y las leyes. Desde el punto de vista moral, nosotros la protestamos porque ella no puede asumir la gobernación del Estado porque tiene el periodo vencido y porque además ha incumplido sus funciones de juramentar al gobernador. Y no puede tener más derecho a tener la gobernación una persona que tiene su periodo vencido, que además no fue candidata, a una persona que acaba de ser electo como gobernador de Estado por el pueblo del Estado Zulia. Y nosotros protestamos porque siendo esto una federación, no se le puede decir a los venezolanos, después que tú escojas a tu gobernador, pueblo del Zulia o pueblo del Táchira o pueblo de Sucre o de cualquier parte del país, tienes que venir a Caracas a ver si a nosotros nos parece bien que ese sea el gobernador para elegirlo. Eso, para darte permiso a que lo que el pueblo eligió está bien o está mal. Pero además el concepto de sumisión, de subordinación, eso sirve para los militares, para los cuarteles. Eso sirve en las monarquías donde tú eres súbdito del rey, pero en las democracias no. Bolívar nos dejó a nosotros un país libre, donde los ciudadanos tenemos deberes y derechos. No nos dejó un país de esclavos, donde nosotros tenemos que ser sumisos. Ante ese tipo de cosas, por supuesto que nosotros levantamos la voz. Gracias, diputado Liceo Fermín, por atendernos, acompañarnos. Se nos ha agotado el tiempo. Simplemente comentar un tuit que acaba de publicar Juan Pablo Guanipa. Dice: atentos, hoy a las 7:30 le hablaremos a nuestra gente sobre el golpe de Estado en el Zulia. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.